Pasamos de hablar de cómo protegernos de los ataques de DOS a hablar de Azure Firewall. Azure Firewall es una solución de seguridad de red administrada que protege nuestros recursos de Azure. Digamos que funciona como un escudo entre nuestros recursos de Azure y el resto de Internet, controlando el tráfico entrante y saliente según unas reglas que definamos. Voy a intentar explicar de manera sencilla para qué sirve y en el contexto de las redes virtuales, las VNets de Azure. Básicamente las funciones principales de la Azure Firewall para las redes virtuales de Azure son, primero, el filtrado de tráfico. El Azure Firewall revisa el tráfico que entra y sale de nuestra red virtual. Podemos configurar reglas para permitir o denegar tráfico específico, algo así como decidir quién puede entrar o salir de nuestra casa, por hacer una analogía. Segundo, tenemos la protección contra amenazas. Utilizando la inteligencia contra amenazas de Microsoft, podemos identificar y bloquear tráfico malicioso. Es como tener un guardia de seguridad que conoce a los malhechores y no les permite pasar. Esto ya viene por defecto al activar el Azure Firewall. Microsoft utiliza como una inteligencia artificial que está entrenada para encontrar estas amenazas y bloquear el tráfico maligno que entra a nuestro portal de Azure. Tercero, tenemos las reglas de aplicación, que podemos crear pues, reglas que controlen el acceso a las aplicaciones y recursos específicos. Por ejemplo, podríamos permitir el acceso a ciertos sitios web y bloquear otros. Cuarto, la alta disponibilidad, pues básicamente Azure Firewall es un servicio completamente administrado y se escala automáticamente para manejar la carga del trabajo. No tendríamos que preocuparnos por mantenerlo o escalarlo nosotros mismos. Y por último, tenemos la opción de registro y monitoreo que ofrece capacidades de registro y monitoreo, lo que nos permite ver lo que está sucediendo y detectar actividades sospechosas. Es como tener cámaras de seguridad que graban quién viene y quién se va, ¿no? Por ejemplo. Por poner un ejemplo práctico, imagina pues que tienes una serie de apartamentos, que serían nuestros recursos de Azure, en un gran edificio, que sería pues nuestra red virtual. Digamos que Azure Firewall actúa como la puerta principal del edificio, controla el acceso, permitiendo la entrada a los visitantes, o sea, el tráfico, solo el tráfico que conozcamos y hayamos aprobado. Si alguien no cumple con nuestras reglas, pues básicamente no puede entrar. Vigilancia, pues obviamente constantemente está mirando quién está intentando entrar y salir, asegurándose de que no haya nada sospechoso. Y por último, hace uso de notificaciones que cuando ve algo raro, el Azure Firewall cuando ve algo raro, nos alerta para que podamos tomar medidas. Obviamente es un recurso muy importante, básicamente porque ayuda a proteger nuestras aplicaciones y datos en Azure de accesos no autorizados y ataques. Nos ayuda también a cumplir con normativas específicas de seguridad y privacidad al controlar rigurosamente el tráfico. Y por último, podemos decir que es bastante simple de utilizar, ya que es un servicio administrado, liberándonos de la complejidad de configurar y mantener nuestra propia infraestructura de firewall, ¿verdad? En nuestro caso, como Cloud Engineers, como no somos profesionales dentro del ámbito de ciberseguridad, a nosotros siempre se nos va a pedir simplemente que montemos un firewall dentro de una red virtual. Y el objetivo de este vídeo, básicamente, después de explicar un poco para qué se utiliza, es ver cómo podemos montar una Azure Firewall dentro de una red virtual que tenemos en nuestro portal de Azure. Primero lo que tendríamos que hacer es elegir en qué red virtual queremos activar el firewall. Si buscamos las redes virtuales podemos ver que tenemos la VNet 1 de desarrollo y la VNet 2 de producción. Vamos a la VNet 1 de desarrollo y al apartado de firewall podemos configurarlo. Aquí nos avisa de que no tenemos ningún firewall en esta red virtual. Haga clic aquí para agregar un firewall. El nombre del firewall podríamos poner firewall desarrollo. Vamos a ponerlo en la región de West Europe dentro de nuestro grupo de recursos desarrollo. Como siempre, en caso de querer separarlo y añadirlo a nuestro grupo de recursos, pues podríamos crear uno nuevo.
La SKU del firewall son tres tipos. La SKU, digamos, es como el tier, ¿no? del firewall. Tenemos el básico, el estándar y el premium. En mi caso voy a utilizar el premium. El firewall policy tenemos que crear básicamente uno. Vamos a crear o usar uno existente. Vamos a crear uno nuevo y vamos a poner policy firewall desarrollo. Y vamos a ponerlo como nivel de directiva, nivel premium. Nombre de la red virtual podemos crear o usar una existente. En nuestro caso, como queremos añadirlo a la VNet 1, vamos a usar la red que tenemos. Vamos a poner VNet 1 desarrollo, elegir dirección pública. Podemos elegir una que ya tenemos creada, que aquí tengo yo una creada para mis pruebas. Sin embargo, podemos crear una nueva. Creamos una nueva y vamos a poner firewall IP IP desarrollo, por ejemplo. Aceptamos. Vamos a etiquetas. Y aquí podríamos poner firewall desarrollo. Revisamos y creamos. Vale. Está tardando un poquito. Vamos a actualizar a ver cómo va. Ya ha creado la nueva dirección IP pública. Que en el caso de tener ya una IP pública podemos utilizarla, obviamente. En el caso de que no, pues la podemos crear directamente a la hora de crear el Azure Firewall. Muy bien. Vamos a ver si lo tenemos. Ya lo tenemos creado. Y si vamos al Firewall Manager, aquí nos indica que tenemos que visitar el servicio Azure Firewall Manager para configurar y administrar este firewall. Aquí ya tendríamos pues básicamente todos nuestros datos. Tendríamos la cobertura de seguridad del concentrador virtual, cobertura de seguridad del firewall de red virtual, cobertura de seguridad de ataques de DOS, la de seguridad del Application Gateway en caso de que tuviéramos, y la cobertura de seguridad de Azure Front Door. Application Gateway y Azure Front Door son dos recursos eh, que vamos a ver en vídeos futuros a la hora de hablar sobre los balanceadores y las CDNs que podemos utilizar y para qué se utilizan en Azure. Si vamos mirando un poquillo, vemos que la red de virtuales que tenemos básicamente nos indica que dentro de nuestro portal de Azure tenemos dos redes virtuales, la VNet 2 y la VNet 1. Como primer aviso nos está diciendo de que tendríamos que configurar una protección de ataques de DOS. Aquí podríamos crearlo directamente como se ha creado anteriormente. Sin embargo, ahora mismo no nos interesa esto. Centros virtuales, Application Delivery Platform, y si nos vamos básicamente a las directivas, perdón, si no vamos, por ejemplo, si no vamos a la Web Application, podríamos aquí aplicar políticas, crear nuevas directivas de WAF, de aplicaciones en caso de que tuviéramos alguna. Como he comentado, nosotros simplemente vamos a tener que crear el firewall y la gente de ciberseguridad va a estar mirando pues todo lo que son los planes de protección, las reglas y demás cosas del firewall. Realmente para poder tocar el firewall, aquí tendríamos pues varias directivas que podríamos crear. Sin embargo, tendríamos que ser expertos en ciberseguridad para hacer un uso correcto del firewall. Sin embargo, a modo resumen y un poco de información por encima, pues aquí podríamos definir las reglas de red y de aplicaciones para el filtrado de tráfico en varias instancias de Azure Firewall. Aquí tendríamos los datos básicos, la configuración de DNS, si queremos aplicar una configuración de DNS o no, la inspección de TLS, que está deshabilitado ahora mismo, la podríamos habilitar,
Y aquí tendríamos nuestro Key Vault, que es un recurso donde nosotros guardamos todas las claves y todos los secretos de manera segura, de donde los podemos recoger para usarlos. Aparte de los secretos, también podemos guardar certificados y demás cosas, digamos, de sensibles. Aquí podríamos crear reglas. Por ejemplo, podríamos crear una regla de denegación o de permitir o denegar el acceso desde ciertas IPs. Por ejemplo, del tipo de origen desde una dirección IP o de un grupo de IPs al origen tal, con el protocolo TCP, UDP, ICMP o cualquiera, los puertos, el tipo de destino y el destino. Y aquí podríamos crear reglas de denegar o para permitir el tráfico que entra o sale de nuestro portal de Azure a través de la VNet 1. Tenemos varias opciones como IDPS, que básicamente es una directiva, básicamente el IDPS está habilitado en una directiva principal, solo puede cambiar una configuración más estricta. Por ejemplo, si la directiva principal especifica el modo alerta, se puede seleccionar la opción alertar y denegar, pero no puede deshabilitar IDPS. Aquí, por ejemplo, podemos decir que cuando una regla se da, por ejemplo, nos puede alertar o nos puede alertar y denegar. Aquí en la inteligencia sobre amenazas, lo que estábamos hablando al principio de los puntos fuertes que tiene la Firewall básicamente es que nos ofrece un modo de inteligencia artificial sobre tráfico malicioso. Por ejemplo, Azure, Microsoft, por decir, Microsoft, digamos que sabe cuando un tráfico es malicioso y nos puede ayudar de varias formas, que lo podemos alertar, que nos alerte de que, por ejemplo, oye, tenés tráfico malicioso que proviene de tal IP, o también puede alertar y denegar el acceso de ese tráfico desde X IP. Aquí podríamos poner también una lista de IPs que, aunque sean reconocidas como tráfico malicioso, pues que les demos permiso para que puedan entrar y salir de nuestro portal de Azure. Aquí seríamos etiqueta, revisar y crearíamos. Sin embargo, como os digo, no es, digamos, trabajo de un Cloud Engineer tocar lo que es el firewall de Azure. El firewall de Azure, al igual que Microsoft Defender de Azure, son cosas que forman parte del departamento de seguridad y nosotros solo estaríamos encargados de desplegar nuevas instancias de Azure Firewall.